Muy buenas a todos. El día de hoy queremos hablarles acerca de los tejidos básicos en órganos macizos y tubulares. Este grupo está conformado por Isabel Erazo, Saray Durango, Valentina Salazar y mi persona, Nicole Melo. Tenemos como órgano tubular al intestino delgado, en el cual se realiza la absorción de la mayor parte de los nutrientes necesarios para el organismo provenientes de la dieta. La mucosa del intestino delgado está formada por tres capas típicas que aparecen en el resto del sistema digestivo, que son el epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa contiene dos capas de fibras, una interna circular y otra más externa, cuyas células se orientan longitudinalmente. La submucosa está constituida por tejido conectivo denso donde pueden aparecer adipocitos. En el duodeno, la submucosa contiene las glándulas submucosas o de Brunner. La muscular externa está formada por dos capas de músculo liso, la interna con células orientadas circularmente, mientras que la externa lo hacen de forma longitudinal. La adventicia es tejido conectivo que en algunas regiones está recubierto por el peritoneo. Como órgano macizo tenemos al páncreas, el cual es un órgano accesorio del sistema digestivo. El estroma es una cápsula muy delgada que envía tabiques de tejido conectivo con células adiposas y vasos, que dividen el órgano en lobulillos. En algunos cortes los lobulillos están muy separados, o la cápsula y el tejido conectivo están ausentes. En el parénquima, la mayor parte del tejido pancreático se encuentra constituido por el componente exocrino, el cual contiene varias células de ácidos pancreáticos serosos. El componente endocrino se encuentra constituido por islotes pancreáticos, que parecen islas de células dispersas entre los ácidos pancreáticos. Los conductos excretores primitivos se fusionan hacia el conducto ventral del páncreas, más la parte distal del conducto dorsal forma el conducto principal de Wilson, mientras la parte proximal del conducto dorsal del páncreas forma el conducto accesorio de Santorino. En ocasiones el conducto de Wilson no desemboca en el colédoco, sino directamente en el duodeno. Antes de mencionar las diferencias que existen entre estas dos membranas, podemos mencionar algunos conceptos básicos sobre estas. La mucosa es una membrana que tapiza una cavidad corporal que se abre directamente al exterior y por tanto recubre interiormente los sistemas digestivos, reproductor y respiratorio. La capa epitelial de la mucosa es un importante aspecto de los mecanismos de defensa del organismo, ya que las células están unidas entre sí por uniones herméticas, constituyendo una barrera que difícilmente pueden atravesar bacterias y otros agentes exteriores nocivos. Las membranas mucosas son tejidos finos flexibles que realizan las cavidades del organismo. Las podemos encontrar en 5 partes del cuerpo: el aparato respiratorio, desde las fosas nasales hasta los pulmones; el aparato digestivo, de la boca hasta el ano; el aparato urogenital, uretra, vejiga, uréter, útero en la vagina y en el pene; en el interior de los párpados y en el interior de las orejas. Las membranas serosas. Es una membrana delgada que recubre las cavidades internas del cuerpo y los órganos. Está formada por tejido de mesotelio y se origina en el mesodermo. Permite el movimiento sin fricción del corazón y pulmones, así como de los órganos de la cavidad abdominal. Estas se localizan en el pericardio, en la pleura y en el peritoneo o peritoneo. Ahora podemos mencionar las diferencias que existen entre estas dos membranas. La membrana mucosa tapiza una cavidad corporal que se abre directamente al exterior. La membrana serosa, por otro lado, tapiza una cavidad corporal que no está abierta al exterior. La membrana mucosa secreta moco que impide que las cavidades se sequen. También lubrica, pero sabemos que una de sus funciones primordiales está en poder crear una barrera para evitar el contacto con agentes externos nocivos. Por otro lado, el líquido seroso que permite a los órganos deslizarse fácilmente unos contra otros o contra las paredes de la cavidad es producido por la serosa. El tipo de epitelio de una serosa siempre será el mismo, mientras que el tipo de epitelio varía en las diferentes partes del cuerpo donde se encuentre la membrana mucosa. La pilosidad intestinal es básicamente ¿qué es? Son la parte del intestino que resulta más dañada cuando un celíaco ingiere gluten. La pilosidad intestinal es una especie de filamentos en forma de dedos que sobresalen de la parte del intestino, en concreto del duodeno. ¿Sabías que mide entre 0,5 a 1 milímetro de largo aproximadamente? Y cuentan con una gran cantidad de microvellosidades.
A pesar de que son muy pequeñas, cumplen un papel esencial en el proceso de la digestión y absorción de los nutrientes. Por eso, cuando están dañadas, dan lugar a una gran cantidad de consecuencias para nuestro organismo. Las microvellosidades del intestino delgado son las prolongaciones de la membrana plasmática en los enterocitos con forma cilíndrica, que sirven para aumentar el contacto de la membrana plasmática con una superficie interna. Si el epitelio es de absorción, las microvellosidades tienen el eje central filamentos de actina. Si no fuera absorción, este eje no aparecería. Su función es aumentar la superficie absortiva de las células. Subyacente al epitelio, en los órganos tubulares encontramos tejido conectivo. Generalmente tejido conectivo laxo está conformando la lámina propia de los órganos tubulares, aunque este tipo de tejido conectivo puede variar dependiendo la función de cada organismo. A continuación veremos dos ejemplos de órganos tubulares, en donde podremos ver dónde se localiza el tejido conectivo. Este es un esquema del esófago, en el cual podemos ver que con un color vino tinto se está representando el epitelio y con un color más claro la lámina propia, la cual es tejido conectivo laxo. En la microfotografía del esófago con un corte transversal también podemos ver claramente que el tejido conectivo está debajo del epitelio. Y por último vemos un esquema de los vasos sanguíneos que están estructurados por tres capas llamadas íntima, media y adventicia. En la capa íntima encontramos primero que todo el tejido epitelial, que aquí se llama endotelio debido a que este tapiza y reviste la luz de los vasos sanguíneos. Después está una lámina basal y subyacente a esto está el tejido conectivo. En la microfotografía de los vasos sanguíneos en un riñón podemos observar con color azul también el tejido conectivo laxo que está rodeando al epitelio.